Bendiciones, qué bueno que estás conectadito ahí una semanita más a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Mi nombre es el obispo José Padua de la Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia aquí en la poderosa ciudad de Bayamón en Puerto Rico. Estamos contentísimos de lo que Dios está haciendo y hoy tenemos un programa sumamente glorioso, un programa que sabemos que te va a edificar, sabemos que te va a llevar, te va a encaminar a una dimensión de fe sumamente alta en el nombre poderoso de Jesús. Así que prepárate, una vez más te recomiendo, toma tu libreta, toma tu bolígrafo, toma tu lápiz para que puedas anotar todos aquellos puntitos que puedan ser de mucha bendición, de crecimiento y de desarrollo espiritual para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que volvemos dentro de un ratito, no te vayas, te bendigo. La transformación mental comienza cuando nos exponemos a la verdad bíblica. Comienza cuando nos exponemos a la verdad de Dios, que es la que carga la sustancia para traer cambios, transformación, reforma a nuestra mente. Así que en la medida que nosotros nos expongamos más a la verdad bíblica, vamos viendo, aún nosotros mismos vamos a ir viendo unos cambios que se siguen generando, unas transformaciones mentales que se siguen generando. Y cuando hablo de transformación mental o reforma mental, no estoy hablando de una manipulación o un control mental, estoy hablando de una verdad que nos hace libres. ¿Alguien dice amén? Y esa verdad, esa palabra de Dios es la que tiene el poder de libertar de toda cadena de opresión que el enemigo pueda querer poner en nuestras mentes, porque es donde ahí el enemigo ataca con sus dardos de fuego, como dice la palabra de Dios. Y solo debemos permanecer fieles, es lo que Dios nos pide en su palabra, ¿verdad? Que permanezcamos fieles a la palabra de Dios conforme a Juan capítulo 8 que leímos la vez pasada. Mientras hemos estado hablando estos días de la transformación de la mente, quiero hablarles sobre el tema la necesidad de un cambio. Quiere decir que hay una necesidad, como decía hace un momento, imperiosa de nosotros buscar dentro de esa necesidad un cambio. Y quiero definir antes de comenzar la palabra necesidad, y es esa capacidad cuando tú vienes al Señor, la capacidad que Dios le da al ser humano de resiliencia es sumamente brutal. El hombre tiene esa capacidad puesta por Dios de poderse levantar nuevamente. Pero entonces es bajo el entendimiento de la sujeción y la sumisión al Espíritu. Cuando podemos entender esto, sabemos que la palabra de Dios dice que cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces levanta una cosecha sumamente poderosa. Por ende es en el Espíritu, y estoy hablando para la gente que conoce lo que estoy hablando, es en el Espíritu donde nosotros morimos. Caemos muertos porque recibimos los nutrientes de donde hemos muerto, que es el terreno divino. ¿Usted me está entendiendo? Y nosotros somos parte de ese terreno divino. ¿Usted está aquí? Así que, por ende, hay una necesidad de un cambio, que es el título que estamos hablando hoy. Hay una necesidad de un cambio, y esa necesidad tiene que estar en el corazón de nosotros cada día de nuestras vidas. Cada vez que abrimos los ojos en la mañana y que Dios nos da esa nueva oportunidad de vida, yo tengo que decirle al Señor, gracias por la vida, gracias por un día más y gracias por la necesidad que tengo de ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Por ende, nuestra necesidad tiene que ser diaria, constante, vehemente, aférrima, inminente en nuestras vidas para con Dios. La palabra necesidad se define, escuche bien, la palabra necesidad dice que es la carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. O sea, hay cosas que son menester en nuestra vida diaria como hombres y mujeres de Dios, y ese menester que buscamos y que entendemos y reconocemos de lo que estamos carentes, es lo que al buscarlo, lo que va a provocar la conservación de nuestra vida espiritual. ¿Alguien dice amén?
Eso significa la palabra necesidad. En otra definición de la palabra necesidad, además de la que di, dice también que es un peligro o riesgo ante el cual se precisa auxilio urgente. Nosotros estamos llamados a saber que con Dios es que todo lo podemos, sin Dios no podemos nada, porque con Dios es que podemos alcanzar todas las cosas. Es por la guía del Espíritu Santo, es por la manifestación de la dirección divina que nosotros vamos a llegar a alcanzar a ver, no solamente a ver, sino manifestar lo sobrenatural de Dios. Alcanzar todo aquello que Dios necesita que usted pueda manifestar aquí en la tierra, pero no sin antes recibirlo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los días, mientras vivamos en este mundo, los días son malos. Y nosotros somos los que provocamos y creamos nuestra atmósfera para que sea una atmósfera agradable a nosotros. El mundo nunca te va a proveer una atmósfera agradable. Usted está aquí. No dependa del mundo para ser feliz. Tu esposa no es tu felicidad. Tu esposo no es tu felicidad. Escúcheme bien, son parte de la felicidad que nosotros decidimos tener. O sea, ¿cuál es tu causa de vida? Porque es un impulso irresistible que hace que la causa obre infaliblemente. O sea, no va a tener fallo en cierto sentido. Entonces, nosotros necesitamos que nuestro caminar con Dios no tenga fallos. Y mientras nuestro caminar es con Dios y somos obedientes en su caminar, por eso es que hay que guardar sus caminos, su palabra. ¿Se acuerdan los 5 requerimientos? 2 de ellos te acabo de mencionar. Mientras nosotros guardamos sus caminos, nosotros infaliblemente vamos a estar en bendición. Indefectiblemente vamos a estar en bendición divina. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? Porque yo reconozco la necesidad de Dios en mi vida cada día, cada momento, cada instante de mi vida. Porque hay gente que viene a la iglesia, hay gente que dice creer en Dios, pero no siente necesidad de Dios en su vida. Porque están sujetos a su intelecto, a lo que ellos estudiaron para hacer. Y aún no importa lo que tú hayas estudiado, te pudiste haber graduado con bachillerato, con maestría, con doctorado. Posiblemente el doctorado lo pasaste summa cum laude, magna cum laude. No importa cómo lo hayas pasado, como hombre o mujer de Dios, tenemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Dice la poderosa palabra de Dios en 1 Samuel 13:14, pero ahora, diga conmigo ahora. ¿De qué tiempo habla? Ahora. No está hablando de un tiempo pasado, no está hablando de un tiempo futuro, está hablando de ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios necesita que tú entiendas esto. ¿Cuándo? Ahora. No mañana, no ayer, hoy. Diga conmigo, hoy. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe o jefa de su pueblo. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo. Porque tú has desobedecido la orden que Dios te dio. Fíjate que dice aquí, y usted pensará, Dios mío, pero ¿qué palabra es esta? Dios me está diciendo hoy que mi reino no permanecerá. Escúchame, ahí no está hablando de ti. Ahí está hablando del hombre que desobedece a Dios y desagrada a Dios. Y que ese reino no puede permanecer por el desagrado de Dios por causa de la desobediencia de ese hombre hacia Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Y en esta historia, escúchame bien, mira lo que dice. Y nombrará jefe de su pueblo.
lo nombrará jefe, aquel que Dios le agrade, porque va a buscar a un hombre que lo agrade en su obediencia. Y usted sabe que en este libro, si usted conoce el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, habla del rey Saúl. Y el rey Saúl, en esa historia, el Señor, a través del profeta Samuel, le da unas instrucciones y le dice: permanece en este lugar por 7 días y yo voy a llegar a ese lugar y vamos a hacer lo que hay que hacer para que haya protección de Dios y para que Dios establezca tu reinado. ¿Alguien está entendiendo? O sea, para que entonces se estableciera el reinado de Saúl, escuche bien, Saúl lo que tenía que hacer era ser obediente a una pequeña instrucción que su profeta, su dirigente espiritual, le había encargado. Ve a este lugar, espérame allí por 7 días para que tu reino sea establecido. Y llega el momento, y dice la palabra en esa escritura, la puede leer después en su casa, que Saúl llegó a ese lugar y lo esperó por 7 días, pero se desesperó porque cogió miedo. Diga conmigo, miedo. ¿Alguien me está entendiendo? Escúchame, el miedo es uno de los factores que el enemigo usa para paralizarte. Por eso cuando nosotros estamos en el Señor, escúcheme bien, pueden venir pensamientos de temor, pero los pensamientos de temor no nos pueden acoger espiritualmente. ¿Por qué, obispo? Porque sencillamente tenemos una palabra de bendición de Dios. Tenemos una palabra de protección de Dios. Tenemos una palabra que Dios nos da para direccionarlos al deseo de su corazón. Mientras nos mantengamos en su camino, mientras guardemos su palabra, mientras seamos obedientes al deseo, a la instrucción o a la directriz que Dios te da. No importa cuán ínfima, cuán pequeña, cuán insignificante tú creas que es la instrucción de Dios, hay que obedecerla al máximo. ¿Alguien me dice amén? Llegó mi hermano ahí, gloria a Dios. Usted está aquí. Ahora, conforme a esta escritura, a lo que acabo de explicar, conforme a esa historia, dice que el Señor le dijo a Saúl a través del profeta: tu reinado no va a permanecer. ¿Por qué? Porque desobedeciste una simple, sencilla e insignificante instrucción. Y el problema de muchos cristianos es que no tienen la paciencia, no han desarrollado paciencia para poder esperar el tiempo de Dios en sus vidas, para que la bendición de Dios se manifieste de una manera contundente y poderosa en el plano natural. Todo lo que recibimos de Dios para que se manifieste en lo natural tiene que ser primero recibido en el Espíritu para después manifestarlo. Esa directriz viene del ayón de Dios, del tiempo eternal de Dios, de donde Dios habita, que es un tiempo que no tiene tiempo ni presente. Él vive en un eterno presente. ¿Alguien me está entendiendo? Y Dios va a investir en nuestro cronos, como hemos enseñado en esta casa, y lo va a hacer con investimientos kairos para momentos específicos. Y en esos momentos específicos, escuche bien, Dios va a investir, y lo que usted tiene que estar es pacientemente esperando que Dios invista hasta que usted en obediencia siga la directriz de Dios. Y fíjate que dice la Biblia en esa escritura que Saúl esperó los 7 días, pero no esperó la llegada de Samuel. Y empezó a pedir todo lo necesario para el holocausto, para él establecer su reinado. Óigame bien, cuando tú eres enviado con autoridad, tú no estableces tu reinado tú mismo. Te establece una persona de mayor autoridad. ¿Alguien me está entendiendo? Y eso es lo que nos estamos encontrando en muchas iglesias hoy, en muchos ministerios, que ellos mismos se autoungen o se autoestablecen. Y tenemos que tener sumo cuidado con eso, porque son personas que están ilegalmente funcionando y establecidos en lugares donde Dios no los puso. ¿Usted está aquí?
Por eso es que cada uno de nosotros debemos tener este entendimiento para no fallar en la directriz y en la instrucción que Dios nos da para poder avanzar a la manifestación de lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos creen en lo sobrenatural? Yo creo en lo sobrenatural. Yo he experimentado lo sobrenatural. Yo he vivido en carne propia lo sobrenatural de Dios. Y eso no es solamente para el obispo. Eso es para los hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es para los hijos de Dios. ¿Alguien me cree? ¿Alguien le cree al Espíritu Santo? Escúcheme. Y dice que Dios, después de haberle dicho por el profeta, no vas a permanecer, o sea, tu reino no va a permanecer. Ahora Dios se va a buscar a alguien. Alguien que le agrade. Alguien que Él va a nombrarlo como jefe de ese pueblo. Escúcheme, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Habiendo establecido la base para lo que vamos a hablar hoy, que es la necesidad de un cambio, y hemos establecido cuáles son las definiciones de lo que implica necesidad, tenemos que entender claramente que hemos estado hablando de la transformación de la mente. El deseo del corazón de Dios es que haya una transformación mental y que nosotros voluntariamente nos prestemos para que Dios transforme, reforme nuestra mente conforme a la palabra de Dios, conforme a la sustancia que carga esa palabra, que es la que transforma, que es la que cambia, que es la que liberta, que es la que nos saca o pudre todo yugo, juntamente con la unción. Usted está aquí. Y Dios ha estado creando o manifestando en los hijos que han prestado atención esa transformación mental, prepararnos para una mente próspera. Diga conmigo, próspera. Porque hay mucha gente en este tiempo que resiente la prosperidad. Ellos quieren chavos, ellos quieren la bendición de Dios, pero van en contra de lo que es la prosperidad divina. ¿Ve? Porque si el dinero es algo malo, pues entonces ellos deberían estar pidiendo cabros, corderos, palominos para los diezmos de la iglesia. Usted está aquí. Entonces, ¿no se han dado cuenta cómo el enemigo ha ido degenerando su mente para que caigan en un estado de enajenación espiritual y vayan en contra de lo que es el deseo de Dios para sus hijos, que es la prosperidad y la bendición? Dios quiere bendecir al pueblo. ¿A quién Dios quiere bendecir? Fíjate que no permitió que el reinado de Saúl permaneciera. Y le dijo, ya no va a permanecer tu reino. Dios va a buscar y va a escoger a una persona que tenga mi corazón, que yo sé que no es perfecto, pero tiene mi corazón, y por tener mi corazón misericordioso y compasivo. Ustedes saben de quién yo hablo, del rey David. No era perfecto, un padre malísimo, natural, pero un dirigente sobrenatural usado por Dios. Usted está aquí. Entonces, Dios escoge a ese hombre, no por lo que es el hombre, sino porque hay un pueblo que Él quiere bendecir. Sino porque es la persona que Dios va a poner para que el pueblo sea bendecido, tenga tiempos de paz, tenga tiempos, escúcheme, no solamente de paz, sino de resiliencia, de que se restauren las cosas que son necesarias restaurarlas para que el pueblo viva feliz. Entonces Dios en este tiempo está escogiendo hombres y mujeres con el corazón correcto, con el pensamiento correcto de bendecir a un pueblo. Pero escúcheme bien, Dios escoge, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Crear y establecer ese balance para que lo espiritual se manifieste conforme al corazón de Dios en la tierra. Usted está aquí.
¿Alguien me está entendiendo? Por ende, es importante que usted entienda que todos necesitamos de un cambio. No podemos, escúcheme, si queremos cosas nuevas, no podemos seguir en lo viejo. Necesitamos mentes conforme al corazón de Dios, distintas, diferentes. Con el corazón, la intención y el deseo y la voluntad de Dios puesto en ese corazón para bendecir a un pueblo. Y eso es lo que se establece en esta escritura. Escúcheme bien, la transformación de la mente es importante, preparar una mente próspera. Nuestra mente no puede entrar a lo grande de Dios con una mente mediocre. No puede entrar a lo grande de Dios con una mente de escasez. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Entender la verdad de la verdad. Y la única verdad es Cristo. Su palabra. La sustancia que carga esa verdad solamente es Cristo. En ella, en su palabra, está la dirección a seguir de un pueblo. En ella está la dirección a seguir del que dirige un pueblo. En ella está todo. Gloria a Dios por la Constitución. Pero esta es nuestra Constitución. Y nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es menester cada día de nuestras vidas para conservar nuestra vida conforme al deseo de Dios. Ahora, sabemos que la vida es un constante cambio. Siempre van a haber cambios. Todos los días hay cambios de algo en el mundo entero. Todos los días estamos batallando, algunos de la gente, de nosotros, batallando con cambios, batallando con ideas, batallando con conceptos que son cambiantes a cada momento. Y cada día estamos llamados a tomar determinaciones dentro de esos cambios. Las determinaciones a lo mejor hoy tú las planificas y mañana las tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque surgen unas circunstancias que te obligan a hacer unos cambios o a tomar unas determinaciones que te obligan a cambiar lo que ya tú habías planificado. Cambios en las relaciones. Usted sabe que es importante quitar de su lado todas aquellas relaciones que son tóxicas. Y eso provoca un cambio en su vida, una necesidad de cambio. Yo necesito quitar a esta persona de mi lado. No estoy hablando de la mujer tuya chúpatela hasta el cabo y el marido tuyo chúpatelo hasta el cabo porque ya tú lo escogiste, tú lo decidiste. Entonces, hemos entendido que la vida es un constante cambio, que siempre hay que estar tomando determinaciones de cambio en diferentes cosas, diferentes aspectos de nuestra vida. El ser humano, escúcheme bien, tiene la capacidad dada por Dios, muy tremenda de adaptación, decía ahorita, de poderse recuperar. Y esa capacidad Dios es quien la pone en nosotros. Lo que nosotros debemos es hacer en nuestra vida es cultivarla, tener la necesidad de cultivarla, de desarrollar esa capacitación que Dios nos dio de adaptarnos a poder ser personas que nos recuperamos rápidamente, que tenemos una buena recepción de las cosas. Escúcheme, eso lo puso Dios en el ser humano, pero el ser humano tiene que aprender a desarrollar todas aquellas cosas que Dios ha puesto en nosotros para nosotros poder tener esa tremenda capacidad de adaptación, de recuperación, de recepción de las cosas de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces vemos cómo Dios va cambiando y nos está adaptando a los nuevos fenómenos sociales con más facilidad. ¿Ve? Entendiendo, pasándolos por el crisol de la palabra de Dios, para poder tener el discernimiento de saber qué es bueno, qué es malo, qué me conviene, qué no me conviene, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero si no tenemos el discernimiento porque no lo pasamos por el crisol de la palabra de Dios, nunca vamos a tener ese discernimiento de poder aceptar y determinar lo correcto para Dios. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, ocurren unos cambios muy significativos en nuestras vidas. Yo no sé ustedes, pero cuando yo llegué a Cristo, inmediatamente Dios hizo cambios en mi vida instantáneos. Otros cambios vinieron paulatinamente. Otros cambios
dentro de ese proceso de Dios en mi vida, yo tuve que tomar determinaciones para dejar aquello que yo sabía que era un limitante en mi vida o que me iba a detener en mi caminar con Dios. Y yo tuve, escuche, yo tuve que tomar la determinación. ¿Por qué, obispo? Por sentido común. No necesité ni orar mucho. Esto me detiene. Esto me limita. Conforme a lo que recibo de la palabra de Dios, conforme a esa capacidad de adaptación que tengo en recibir la palabra de Dios y que fue puesta en Dios para mi vida, yo reconozco sin tener que orar mucho que esto me limita, que esto me detiene y que yo tengo que dejarlo. Volvemos aquí otra vez para que podamos seguir hablando un ratito de lo que está pasando en la enseñanza, y sabemos que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 que ahora no podemos entender o ahora no podemos verlo, pero sí podemos seguir sostenidos por la fe. La fe es la confianza y la dependencia que tenemos en nuestro Padre Celestial. Él, cuando tenemos esa confianza y esa dependencia, abre todas las ventanas de bendición sumamente poderosas en el nombre poderoso de Jesús. Así que estamos contentísimos con lo que Dios está haciendo. Son cosas sumamente poderosas. Estamos llegando a muchas vidas. Gracias a todas esas personas en México, Venezuela, en los distintos lugares donde estamos llegando. Estamos recibiendo insumos muy bonitos de todos esos lugares para que la gloria de Dios se siga expandiendo. Así que también quiero agradecer a los socios de pacto, a los auspiciadores de pacto de nuestra iglesia, para que entonces sigan sembrando y podamos seguir llegando a muchos lugares más en el nombre poderoso de Jesús. Así que agradecidos con cada uno de ustedes. Esto ha sido todo por esta noche. Ha sido una palabra poderosa. Sé que ha sido una palabra sumamente poderosa para tu vida, pero nos vemos la semana que viene, el lunes que viene, en otro programa más de Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Te bendigo y recuerda que Jesucristo es el Señor. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065.